Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que tú estés. Esperamos que te encuentres muy bien. Estamos acá transmitiendo en vivo en apoyo psicológico al emigrante venezolano con la intención de proporcionarte justamente apoyo, ayuda psicológica para tu mejor estadía allí fuera de nuestro país. Hoy vamos a conversar sobre la resiliencia, lo cual más o menos equivale digámoslo así, la superación, el crecimiento ante la adversidad. Si se quiere, pudiéramos también, dado que hemos estado conversando sobre el duelo, es como la superación del duelo, como la aceptación, el aprendizaje y el crecimiento una vez transcurridas las etapas anteriores de una pérdida o de un duelo, como lo es haberse marchado del país sin quererlo. El tema que nos va a ocupar hoy es la resiliencia como la capacidad de superar sucesos adversos. Y también vamos a dar algunas recomendaciones sobre cómo gestionarlo, especialmente con niños. Qué decirles a los niños, porque posiblemente estás tú fuera del país acompañado de algún niño, niña, tus hijos, sobrinos, familiares. O qué decirle a esos niños y niñas que de momento se han quedado en el país con la promesa de que pronto te los llevas. Porque recordemos que el impacto de la emigración lo vive tanto el que se va como el que se queda, porque la familia se fractura. Entonces hay emociones en ambos lados, y especialmente los niños que no tienen la capacidad para decidir si se van, si se quedan, simplemente se someten pues a la decisión que tomen los adultos. Es muy importante ayudarles, escucharles. Bien, por acá tengo abierto, y por eso me van a ver en esta situación, porque tengo diversos materiales desplegados allí para conversarnos. Cuando se habla de la emigración, se comenta sobre un llamado síndrome de Ulises. Esto es aludiendo al héroe griego Ulises, que padeció pues diferentes situaciones fuera muy de su tierra natal. Entonces, la comparación es con toda persona que emigra, que le corresponde vivir fuera de su territorio, de su zona de seguridad, de su país natal, diversas situaciones. Por lo menos hay bastante sintomatología depresiva, sintomatología ansiosa, imagínense, depresión y ansiedad. Y cuando esto no se canaliza adecuadamente, el cuerpo lo resiente, lo que llamamos somatización. Hay bastante confusión. Entonces, todo esto, este cuadro psicológico, se le ha puesto el nombre de síndrome de Ulises. Pero antes voy a irme acá. Este material, por cierto, hay que darle el crédito, lo estoy utilizando como cortesía de la colega Carolina Mora, una colega que también trabaja con este tema de la inmigración y me ha facilitado esta presentación, y es de su autoría, pues se llama Emigración, Duelo e Intervención Psicológica. Gracias, Carolina, por facilitarme este material. Ella dice acá que la emigración, aunque sea voluntaria, es un proceso de cambio y pérdida, y pondrá en marcha todos los mecanismos implicados en el proceso de duelo. Como todo proceso de duelo, de la emigración se inicia con el sentimiento de la pérdida de lo conocido y termina cuando se asume lo bueno de lo que se perdió y se valora lo nuevo que se está en lo que uno se está integrando. Es decir, yo decía en un video anterior que quien emigra tiene un doble trabajo psicológico muy difícil, que es soltar, no soltar en el sentido de olvidarlo por completo, soltar lo que trae y asumir lo nuevo al mismo tiempo. Por eso es que muchas veces criticamos, bueno, yo no lo hago, ¿no? Pero critican a venezolanos que están en otros países
adornados con su gorrita, con su camisa, con Venezuela, con la bandera, con el escudo, con todo. Y la gente dice, bueno, pero ¿qué payasería es esa? Por Dios, ¿por qué tanta exhibición? Yo creo, y la teoría así lo dice, que es un mecanismo de defensa. La persona necesita aferrarse porque se siente vulnerable, necesita aferrarse a sus símbolos, a sus signos, a la historia que trae, porque se siente vulnerable ante todo eso nuevo que se le avecina. Entonces está con desesperación casi aferrándose a sus códigos, porque es una forma de defenderse del miedo, de la ansiedad que le produce todo un escenario nuevo que puede que conozca, ¿no? Pero que no ha vivido realmente. Entonces, en ese proceso se dan esas situaciones. Me interesa mucho esta última parte. Se inicia con el sentimiento de la pérdida de lo conocido y termina cuando se asume lo bueno de lo perdido y la valoración de la nueva cultura. Es decir, ese cierre sano, ese, esa aceptación que no significa que estoy de acuerdo, sino que asimilo como algo real sin distorsionar lo que ha ocurrido y lo integro a mi historia personal. Entonces, ese cierre con lo conocido, que no significa, por supuesto, desvincularse de una historia personal, de una historia familiar, social, de ser venezolanos, pero hacemos una integración, hacemos un proceso sano entre la historia que traíamos y la nueva que nos corresponde vivir fuera de nuestro país. Es también muy común que cuando alguien llega a nuestro país, en este caso cuando los venezolanos están llegando a otras partes, es muy común que surja, y creo que también es un mecanismo de defensa, comparar el país de donde venimos con el país donde estamos llegando. Y resulta antipático, y yo les invito a que no lo hagan, vamos a suponer un ejemplo para que se comprenda mejor. Ustedes llegan a cualquier país, digamos que a Chile, por poner cualquiera. Entonces comienzan con, no, que en Venezuela esto es mejor, que en Venezuela se hace así, que en Venezuela es más chévere, que en Venezuela es más fácil. Evidentemente al que les está recibiendo ya, que es el chileno en este caso, le molestará ese tipo de comparación y usualmente la respuesta es, bueno, pero si en tu país todo es tan bueno, ¿por qué te viniste? Entonces, además, con la divulgación de información que hay hoy, no creo que nos vayan a creer mucho eso de que en mi país es mejor. Eso es una pequeña pausa que hice para decirles eso. Bien, entonces el concepto de resiliencia. En videos anteriores hemos abordado bastante el tema del duelo, pero esta vez vamos a trabajar la resiliencia porque de algún modo sería como el complemento del duelo. Es decir, un duelo bien resuelto es porque ha habido resiliencia. Ahora, ¿qué es resiliencia? ¿Qué es una persona resiliente? La resiliencia podemos sencillamente definirla como la capacidad de una persona o de un grupo para superar sucesos adversos y crecer ante esas situaciones, convertirse en una mejor persona, en una persona fortalecida. Entonces, claro, para que ocurra la resiliencia, la persona debe elaborar sanamente, previamente, la pérdida, debe darse tiempo y darse permiso para un tiempo adecuado, realista, y permiso para vivenciar las emociones que la pérdida genera. Y entonces, en esa fase final de aceptación y aprendizaje, es cuando se pone en evidencia la resiliencia. Entonces vamos, amigos, amigas, a convertirnos en personas resilientes ante esta dura situación por la que estamos atravesando. Tanto ustedes que se han ido como los que nos hemos quedado. En lo personal, tengo por lo menos, cuento aquí rápidamente, 6, 7 familiares fuera del país. Si no me quedo corto, ¿no? Entre primos, sobrinos, fuera del país, gente cercana, gente que se crió conmigo o que les vi crecer, como en el caso de mis sobrinos. Es duro, difícil. Eh, a ver, entonces, pudiéramos, una vez definido cuál es la resiliencia, vamos a tratar de preguntarnos qué caracteriza a las personas resilientes. Y se los voy leyendo un poco. Fíjense aquí una definición que la estoy tomando de la página
psicólogoenmadrid.co, psicólogoenmadrid.co. Luego yo les pongo toda esta información para que ustedes vayan a la fuente. Pero bueno, por honestidad intelectual hay que decir de dónde uno está tomando las cosas y dar el crédito correspondiente. Ok, entonces la definición de resiliencia la podemos entender como la capacidad del ser humano para superar situaciones adversas e incluso salir reforzado, crecido, mejor ante ellas. La resiliencia es importante en la vida porque nos permite afrontar, superar y crecer momentos difíciles y situaciones complicadas que a veces no dependen muchas veces por completo o muy poco de nuestra voluntad. Entonces, es importante, tú a lo mejor te preguntarás, ¿será que soy yo una persona resiliente? Bueno, depende de tu estilo de personalidad. Hay personas que afrontan, hay personas que se hunden, hay personas que se desorganizan, hay personas que se caotizan y otros que se paralizan, hay otros que luchan, que atacan. En fin, cada persona ante el riesgo, ante el miedo, tiene una forma de responder y es importante que tú te preguntes cuál será la tuya. Cuando tú te sientes en riesgo, amenazado, ¿qué haces? ¿Huyes? ¿Atacas? ¿Te caotizas? ¿Abandonas? Todos, cada uno tenemos formas pues muy propias de actuar. Pues. Entonces, eh, eh, vamos a ver, estoy por aquí buscando un material que también había preparado sobre la resiliencia. Fíjense que ya tenemos la definición. Estoy buscando acá, ¿qué caracteriza a una persona resiliente? Escucha con atención, aunque yo luego te voy a poner vamos a colocar el enlace del artículo para que así lo aproveches. Las personas resilientes presentan expectativas ajustadas y realistas ante un momento difícil o una situación adversa. Es decir, es una persona que ni minimiza el riesgo, pero tampoco lo sobredimensiona, sino que lo pone en su justo lugar. Valoran los hechos de una manera razonable, sin distorsionarlos, sin exagerarlos, sin minimizarlos. Mantienen la capacidad de afrontar la situación con las capacidades que tienen. Es decir, las personas resilientes son bastante realistas y dicen, bueno, mira, para enfrentar eso yo tengo estas herramientas. Me faltan estas, debo fortalecer estas, pero poseo estas. ¿Ok? Manejan con calma emociones y sentimientos. Es decir, ojo, manejar no significa desconocer, reprimir, negar. Manejar significa gestionar, reconocer primero que todo, estoy triste, estoy molesto, tengo rabia, pero debo ser inteligente con estas emociones. Son flexibles para adaptarse a nuevas situaciones que les surgen y requieren de un cambio. Es decir, estas personas, si tú eres una persona resiliente o quieres convertirte en una, debes ser una persona flexible para adaptarte a nuevas situaciones y admitir pues que estas requieren un cambio y tú estás dispuesto a darlo. Son unas personas constantes con todas aquellas tareas que inician y las llevan a cabo. Es decir, son personas que están orientadas a una meta, se planifican y ejecutan las tareas necesarias. Poseen la paciencia necesaria, adecuada para tratar y superar las situaciones límite, sobre todo en un proceso de migración. A ver, ¿qué más hay por aquí? Son personas que se centran en el aquí y el ahora. Al estar centradas en cada situación, consiguen afrontarlas de una manera focalizada y sin dispersarse. Es decir, estas personas, como están focalizadas en el aquí y en el ahora, evitan la ansiedad, que es la preocupación excesiva e irracional por un futuro que aún no ha ocurrido, y tampoco se quedan atascadas en un ayer que ya no fue y que ya pasó. Entonces están focalizadas en qué debo hacer ahora para resolver esto. Obviamente son previsivas y procuran dentro de lo posible planificar lo que ha de ser. Pero una cosa es ser previsivo y otra es ser ansioso. Fomentan la expresión emocional, comunican con frecuencia sus sentimientos y eso les ayuda a no acumular malestar y lidiar de mejor forma con la adversidad. De eso hemos estado hablando, de la inteligencia emocional, que es expresar oportuna y adecuadamente nuestras emociones, sin dañar a otros, sin dañarnos a nosotros, pero que estas emociones fluyan para no somatizar.
Trabajan su autoestima, se valoran de la manera más adecuada y afrontan sus dificultades para sentirse mejor consigo mismos. Es decir, las personas resilientes tienen un buen concepto de sí mismos, sin engañarse. Saben cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, sus capacidades, se respetan, se quieren a sí mismos, se confían en sí mismos y no interpretan de modo personal lo que está ocurriendo. Entienden, por lo menos en este caso de los venezolanos, lo que nos ocurre, bueno, una situación bastante compleja de explicar, político, social, económica, por supuesto ahí muchísimo tiene que ver las políticas del gobierno que han sido muy erráticas en el manejo de esta situación. La situación geopolítica internacional es compleja de entender y allí también hay una cuota de causalidad en todo esto. Pero bueno, en medio de todo esto es muy difícil uno como individuo controlarlo. El control es muy poco, para no decir que no. El control que se tiene sobre uno mismo. Por lo tanto, este material que estamos discutiendo es muy importante. Finalmente, las personas resilientes buscan soluciones a las adversidades en lugar de evitarlas o rendirse ante ellas. La acción de evitar las dificultades no supone siempre resultados positivos, es decir, no, evitar, lo que quiere decir la frase es evitar las dificultades no te garantiza, no lo estás resolviendo, solamente lo estás evadiendo, es lo que quiere decir. Pues tarde o temprano tendrás que hacerle frente y mientras más lo dejes pasar es peor. Entonces, es muy importante, amigo o amiga, que tú fomentes la resiliencia, primero en ti mismo como persona, pero hay que fomentarla también en nuestros niños y niñas que son pequeños, hay que hablarles con la verdad, hay que decirles qué es lo que está ocurriendo y hay que darles seguridad, hay que hacerles entender que aunque hayamos partido no significa que nos hemos olvidado, que los estamos abandonando, hay que mantener ese flujo de comunicación, darles la oportunidad de que ventilen, de que expresen sus propias emociones y que sientan y que no pasa nada si ellos conocen que nosotros también nos sentimos tristes porque le estamos dando un ejemplo de que es válido expresar nuestra emoción. A veces no queremos que el niño o niña nos vea tristes o llorar porque pensamos que eso le va a hacer daño. Creo que al contrario, eso permite que el niño entienda que es válido expresar la emoción y que papá y mamá o el hermano o la hermana están tristes por la situación. Eso es más bien saludable. ¿La resiliencia se puede desarrollar? Claro que sí. En otro programa hablaremos de ello. Por ahora me interesaba un poco esta parte. Voy a irme unas partes que tengo acá seleccionadas, precisamente de lo que estoy hablando, del tema con los niños, porque posiblemente muchos de ustedes se han ido con sus niños o sus niños se han quedado acá en Venezuela. Y es importante, fíjense que como somos los adultos quienes tomamos la decisión de emigrar y no los niños, ellos necesitan una explicación. Esto lo dice la colega Carolina Mora, acá en su material Emigración, Duelo e Intervención Psicológica que estoy utilizando. Entonces, hablar de las dos caras indisolubles del proceso migratorio, los que se van y los que se quedan, de sus sentimientos, de sus temores, sus angustias y también de sus logros y sus capacidades de ser resilientes. Hay que hablar de la esperanza en la permanencia de los vínculos que cultivamos con amor en la distancia. Por fortuna, gracias a esto mismo que estamos haciendo acá, conversando vía online, hoy es más fácil mantener los contactos con mucha más frecuencia, inclusive videollamadas, hay el cara a cara, aunque sea mediante una cámara. Esto puede facilitar que mantengamos con nuestras familias, con los que se quedan acá, el contacto permanente, la frase cariñosa o también las lágrimas, porque no, ese contacto, ese tono emocional se mantiene vivo y mantener con frecuencia el contacto, la esperanza, la conversación, de modo tal que el niño, la niña y los que aquí nos quedamos no nos sintamos abandonados y también los que allá están tan solos no se sientan abandonados, no se sientan sin ese vínculo tan importante como lo es la familia. Gracias a la tecnología hoy permite eso. Ahora, la tecnología también, en sentido negativo, nos puede bombardear de informaciones que nos cargan de miedo, de rabia, de dolor, de pesimismo, de rumores infundados. Y es importante entonces que tu amigo seas un buen gerente de la información que recibes.
yo te invito a que seas crítico, a que seas selectivo con qué sí y con qué no te conectas, porque no te puedes cargar tampoco de tantas situaciones. Entonces fíjate cómo la tecnología en sí misma es muy positiva, pero dependerá del uso que tú le des. Estar atento a cómo el proceso de cambio y de adaptación de los padres afecta a los hijos. Si estamos deprimidos, ansiosos y débiles, ¿cómo esto afecta a nuestros hijos? Claro, ahí nos vemos en la disyuntiva de, oye, yo me siento mal, ¿se lo digo o no se lo digo? Yo creo que es válido que nuestros hijos conozcan nuestros sentimientos y nosotros podamos invitarles a que hablen de los suyos. Eso en sí mismo no es dañino. Claro, lo que no debemos hacer es derrumbarnos por completo, porque eso nos inmovilizaría y somos los adultos, pues. Pero sí debemos darnos el permiso de mostrar nuestras emociones e invitarles a ellos a que también lo hagan. Debemos recordar que tanto ese niño como esa niña, esos niños, esos abuelos, también están en un proceso de adaptación al nuevo país. Me estoy refiriendo a cuando nos llevamos a los niños a ese nuevo país. Ellos también están viviendo un duelo como nosotros, porque para ellos se tuvieron que desprender de su colegio, de sus amiguitos, del abuelito, de la tía, del hermanito. A veces se va un hermano y se queda otro, y después se va el segundo hermano. Y ese niño tiene que adaptarse a un nuevo entorno, quizá una nueva lengua, aunque sea, o a veces es la misma, pero al fin y al cabo no es mi propio país, soy el nuevo, soy el extranjero, soy el que llega a unas nuevas costumbres. Ese niño, esa niña también tiene un duelo que afrontar y él no pudo elegir si quedarse o regresar o emigrar o no, porque el niño se somete a las decisiones del adulto. Entonces al niño hay que darle canales para que exprese, hay que ayudarlo a que manifieste sus emociones. Los niños que emigran pueden desarrollar resiliencia, claro que sí, si los apoyamos en la búsqueda de la continuidad. Esto significa la búsqueda de la integración de la experiencia en la cual las rupturas que hemos vivido durante el proceso de cierre en nuestro país de origen con sentido. Esto lo que significa es que integremos, es decir, cuando hayamos sanado el dolor, la rabia, la tristeza, el miedo, la frustración, la ira que nos produjo irnos de nuestro país, y cuando hayamos sanado esas heridas y a la vez nos hayamos integrado al nuevo lugar donde hemos llegado, habremos hecho resiliencia. Cuando eso nos haya vuelto unas personas más crecidas, más adultas, más maduras, y que eso sea parte de nuestra historia. A los niños también hay que ayudarles a que hagan ese trabajo de resiliencia. Entonces, si nosotros podemos hacerlo, vamos a estar fortalecidos para ayudarles a ellos a que también lo hagan. Entonces, amigo, amiga, en esta ocasión quisimos hablar contigo sobre el proceso de resiliencia, porque es importante que tú lo vivas, que tú lo experimentes, que conozcas de él, y vamos a estar proporcionándote información al respecto para que tú tengas algunos recursos con que lidiar con esta situación difícil que seguramente estás experimentando. Acá en pantalla te vamos a escribir luego las fuentes que hemos utilizado para que tú puedas aprovecharlas también. Quisiera por favor pedirte que compartas este material con otras personas en las redes sociales, pues para que lo aprovechen y lo utilicen. Hemos estado hablando hoy sobre resiliencia y te vamos a estar brindando, como ya he dicho, en videos mayor información. Gracias por tu atención. Insisto, comparte este material, aprovechalo. Somos Apoyo Psicológico al Inmigrante Venezolano. Soy Pedro Bastida, psicólogo venezolano. En las redes me ubicas como PsicoPedro29. Nuestra página es Apoyo Psicológico al Inmigrante Venezolano en Facebook, y tenemos un canal en YouTube cuya lista de reproducción es ese mismo nombre, para que consultes todos los videos que hemos producido para tu provecho. Bien, mi amigo, bien, mi amiga, un abrazo, gracias por estar allí y esperamos que esta información te sea de muchísima utilidad. Hasta muy pronto, recibe nuestro cariño y nuestro respeto donde sea que tú te encuentres. Hasta pronto.